En esta oportunidad vamos a explicar cómo se realiza el cálculo del tamaño de la muestra en un estudio y cómo se selecciona la muestra, es decir, el tipo de muestreo. Para ello es importante que se dirijan al entorno de conocimiento. Allí en la unidad número 1 van a encontrar el material de estudio. En la parte de referencias complementarias, allí dan clic y va a abrirse el módulo. Para cada unidad hay un volumen del módulo, entonces en este caso es el volumen 1. Ustedes se dirigen a el contenido y allí en la lección número 10 se encuentran todas las formulaciones para calcular el tamaño de muestra. Es de anotar que hay un diferente tamaño de muestra según el estudio o el enfoque que quieran darle. Si el estudio es más de tipo cualitativo o más de corte cuantitativo. Entonces recuerden que esta letra griega, que es como una U, significa promedio, ¿sí? O media, y es la media poblacional. Las letras griegas es para denotar elementos o cálculos que se hacen con toda la población. Tenemos la ecuación número 16. Esta ecuación número 16 lo que hace es el cálculo del tamaño de la muestra, o sea, cuántos elementos va usted a estudiar en su trabajo. Cuántos elementos es la cantidad, el n minúscula denota eso o tamaño de la muestra. Acá tenemos entonces esta ecuación para determinar cuál es el tamaño de la muestra, si lo que va a estudiar más adelante es un promedio. También está el tamaño de la muestra. Si usted no conoce el tamaño de la población, acá está entonces la ecuación número 18. La ecuación número 20 indica si usted quiere calcular el tamaño de muestras y más adelante va a estudiar algo que es de tipo cualitativo y por ello entonces estimar una proporción, ¿sí? Estimar la proporción poblacional. En ese sentido, entonces lo que ustedes tienen que hacer es identificar cuál es la ecuación que van a utilizar dependiendo de lo que van a realizar. En este sentido, ustedes pueden dirigirse al blog del curso también, que es www.inferencia-medio.e.blogspot.com, y allí en el bloque derecho van a encontrar una sección que se llama archivos de Excel. En esa sección pueden descargar este archivo de Excel que se llama tamaño de muestra y tipo de muestreo. Voy a abrir ese archivo, descargarlo, ya lo tengo, lo voy a abrir. Acá. Tamaño de muestra. Acá está descargando. Para que con ese archivo sigan mi ejemplo. Recuerden que ustedes deben entregar un archivo con 5 hojas. Este es un libro de Excel que tiene 5 hojas. La primera hoja es la de población, la segunda hoja la de tamaño de muestra, la tercera la de tipo de muestreo. En una cuarta hoja van a colocar los links de los videos que ustedes realizaron explicando cada uno la muestra que pues seleccionó, y finalmente una página de referencias, que es muy importante que ustedes las ubiquen allí. Entonces acá está toda mi población. En este caso esta población es de 7.479 pacientes y acá tendría que hacer una pequeña descripción, como ustedes deben hacerlo, donde indico esta población o contextualizo esta población. En este caso esta población son 7.479 pacientes atendidos en urgencias en la Clínica Foscal de Bucaramanga. Acá están las diferentes variables que están representadas por columnas, como lo pueden notar, y cada fila representa un paciente. Entonces tenemos los diferentes valores de esa población para cada uno de esos elementos. Entonces el tamaño de muestra es necesario. Si ustedes van a encontrar en su guía que hay un tamaño que se les pide calcular diferentes tamaños de muestras con algunos elementos o algunos valores que ya se les fijaron, como el nivel de significancia y como el error. Entonces tenemos tamaños de muestra para estimar medias y tamaños de muestras para estimar proporciones. Voy a empezar por el de media. En el caso del tamaño de muestra para estimar una media, es importante que, como les decía, elijan primero la ecuación con la que van a trabajar. En este caso yo escogí esta ecuación porque cuento con el tamaño de la población, cuento con el error y puedo calcular la desviación poblacional, o acá pues como se puede observar la varianza, ¿no? La desviación es el sigma, esa letra que parece una O cursiva, que es una letra griega, sigma. Y si está al cuadrado, pues indica varianza. Si está sola, indica desviación, como acá, como en este caso. Entonces, sencillamente lo que voy a hacer es colocar o ubicar cada uno de esos elementos que
indica esta fórmula. El tamaño de la población, que son 7.479. El alfa, que es el nivel, acá este alfa es el nivel de significancia. Esta es la significancia. Ese es el nivel de confianza. Ese es el cuantil de la distribución normal, la desviación poblacional, la precisión, que es el error, y el tamaño de la muestra, que es lo que les estoy pidiendo. Entonces, finalmente, usted lo que tiene que hacer, cada estudiante, es un cuadrito como estos, nada más, solo un cuadrito como estos. Entonces, vamos ubicando cada uno de los datos. El nivel de significancia se corresponde con el área donde la hipótesis nula es rechazada. Es decir, cuál es la probabilidad de que los cálculos que estoy haciendo, las estimaciones que estoy haciendo, no sean efectivamente o no se correspondan con los parámetros que estoy estimando. El nivel de confianza, si ustedes observan, se complementa con la significancia. Si la significancia es del 5%, la confianza es del 95%. Si la significancia es del 2%, la confianza será del 98%. Por eso acá dice 1 menos la significancia, es la confianza. El valor de la z, simplemente ustedes acá tienen esta formulita que es distri.normal stan inver, que esto es una función de Excel que solo les pide el nivel de significancia. El nivel de significancia dividido en 2 y a uno le restan eso, es lo que ese va a ser el parámetro de esa función para que les dé el valor de la z. Entonces acá les da el valor de la z de 1.64. Esta desviación, ¿cómo la obtuve? Sencillamente acá, puedo irme para atrás, es la desviación poblacional. Está también una función de Excel para calcular esa desviación, pero ustedes por recursos de estadística aprendieron a calcular desviaciones. Igual, como les decía, para facilitar los cálculos pueden utilizar esta función de Bets.p. P significa que es de población. Van a encontrar otras desviaciones, como por ejemplo de Bets.s, de sample, de muestra, pero eso es cuando solamente están trabajando con una muestra. Acá la desviación se la estamos calculando pues a todo el conjunto de datos. Entonces es importante esa parte. Acá dice que seleccione el conjunto de datos donde voy a analizar o a calcular esa desviación. Por eso aparece acá la palabra población y este signo de admiración, porque cuando yo voy y pico en la hoja población, pues me va a aparecer así, porque estoy seleccionando esa información de esa hoja, desde la columna N desde la columna N en la fila 3 hasta esa misma columna en la fila 7481. Esa columna N se corresponde con el tiempo que se demoraron los pacientes en ser atendidos, que es la desviación que estoy calculando para esa variable, que es cuantitativa, porque el tiempo es una variable cuantitativa. Entonces acá aparece que es 41 minutos con 43 segundos. ¿Sí? Acá se calculó la desviación para todo el conjunto de datos. Y acá lo que hice aplicar fue una regla de 3. Esa regla de 3 me indica esa misma desviación en minutos, 41.72 minutos fue lo que se demoraron, es la desviación del tiempo que se demoran en atender a un paciente. Entonces este valor lo ubiqué acá, que es el 41.72, es la desviación de todos los 7.479 pacientes, la desviación del tiempo de todos sus pacientes, y acá ubico el error con el que estoy trabajando. Acá en este momento estoy trabajando con un error de 2. 2 significan minutos, ¿sí? Porque es importante que ustedes tengan en cuenta que el error se maneja en términos de la variable. Cuando estamos trabajando la variable de tipo cuantitativo, si fuera salario, pues entonces sería, por ejemplo, una desviación de 5.000 pesos, de 20.000 pesos, dependiendo de la variable que estemos trabajando. Asimismo serán las unidades con las que se señala. Entonces, acá lo que se hizo fue simplemente reemplazar esta formulación. Esta formulación me dice que es E23 es la Z, la columna E, fila 23 es la Z, al cuadrado, como dice acá la fórmula, Z al cuadrado, por, acá dice por, E24, columna E, fila 24, es la desviación, como dice acá la fórmula, desviación al cuadrado, por E20. E20 es columna E, fila 20, donde se encuentra el tamaño de la población. Y así ustedes reemplazan cada uno de esos valores. Y esto en este caso da 1017, que de 7.479 pacientes, si usted quiere calcular el tamaño de una muestra ideal, debe ser de 1017 bajo estas condiciones, con un error, una precisión de 2 minutos, una desviación de 41.72 minutos y una confianza del 90%. Esto es lo que significa.
Bueno, pasemos ahora a calcular el tamaño de muestra si lo que se quiere es ya no estimar una media, sino una proporción. Bueno, antes de ello, indicarles que acá pues hay otra fórmula para calcular el tamaño de muestra para estimar la media, pero que finalmente les va a dar lo mismo, ¿sí? Si ustedes reemplazan estos valores, van a encontrar que les da lo mismo. De pronto un paréntesis acá, es que en muchas ocasiones no se puede tener la desviación de la población como lo tuve acá, porque no se cuenta con la información o los valores para cada uno de los elementos de la población, y por lo tanto sería necesario entonces tener una desviación que se haya obtenido de otro estudio, una desviación poblacional de otro estudio, o hacer una desviación a través de una prueba piloto. Entonces acá les presento una prueba piloto. Sencillamente tomé 6 pacientes arbitrariamente, no hay un número que me diga que son 6, 5, 30 o 40, sino que simplemente tomé esta prueba piloto con 6 pacientes, anoté los respectivos tiempos que se demoraron en atenderlos y aparece entonces la desviación. Si ustedes ven acá la desviación de ese conjunto de datos, ahí sí calculé el desviación.s, porque es la desviación de un pequeño grupo de datos, de un subconjunto, un sample, una muestra. Entonces acá hacemos el mismo proceso, el tamaño de la muestra, la significancia, la confianza, el valor de la z y la desviación que me dio con ese conjunto de datos. El error, y acá pues tengo, utilizando esta segunda fórmula que les presentaba, tengo acá el valor, un valor de una corrección de ese tamaño de muestra y el tamaño de muestra efectivamente. Entonces acá, ¿cómo hacen para saber si esos 6 datos con los que calcularon esa desviación para obtener ese tamaño de muestra 68 son los adecuados? Apliquen esta condición. La piloto sirve si el tamaño de la población es menor que ese coeficiente de corrección n sub 0 por n sub 0 menos 1. Entonces vamos a hacer esa operación en este caso. Miren acá está esta operación realizada. N sub 0 es 68 por N sub 0 menos 1. O sea, la N sub 0 está en la columna P fila 27. Eso me da 4.600. Pero no es cierto, porque la población que es de 7.479 no es menor que 4.600. Entonces esa prueba piloto no me sirve. Tendría que ser otra prueba piloto, aumentando el número de elementos, el número de personas o pacientes en este caso que voy a trabajar. Acá entonces no tomé muchos más pacientes. Tomé 30 pacientes, están acá los 30 tiempos que se demoran en atenderlos. Obtuve la desviación de esos 30 pacientes, volví a repetir ese procedimiento. Acá lo que hice fue la regla de 3, obtuve que la desviación es de 17.38 minutos. El tamaño de la población, significancia, confianza, el valor de la z, la desviación que ya dije que es 17.38 minutos, el error, y en este caso me dio un coeficiente de 204, esa corrección, y para un tamaño de la muestra de 199. Sí, 199. Acá estoy, esta fórmula que estoy utilizando es la que aparece acá. Está el n sub 0 dividido en 1 más el n sub 0 sobre la población, donde n sub 0 es z por la varianza, z al cuadrado por la varianza dividido en el error al cuadrado. Acá da, si hago la prueba que les comentaba, si tomo el n sub 0 multiplicado por el n sub 0 menos 1, esto ya me da 41.517, que sí es un número mayor que 7.479, y por lo tanto esa prueba piloto sí sirve. En este caso, como mínimo, necesitaríamos una muestra de tamaño 199 para poder realizar ese estudio que posteriormente nos llevará a calcular o a estimar el promedio del tiempo que se demoran las personas en ser atendidas. Esto es todo lo que tiene que ver con la parte cuantitativa o tamaño de muestra para estimar una media. Pasemos entonces al tamaño de muestra para estimar una proporción. Si ustedes observan en su guía, hay dos casos donde se les pide o tamaño de muestra para estimar la proporción o tamaño de muestra para estimar la media. Acá voy a tomar un momento donde está la guía. El aprendizaje colaborativo, fase inicial, fase intermedia 1.1. Voy a descargar la guía para que observemos el conjunto de datos, que hay 5 tamaños de muestras que se le piden para cada uno, los 5 estudiantes, y una que van a hacer de forma grupal. Acá tenemos nuestra guía. Observen,
Eso significa que uno de los estudiantes va a trabajar con este grupo de datos, otro estudiante con este grupo de datos, otro con este, otro con este, otro con este. Ahí serían 5 estudiantes y un sexto grupo de datos, este par de datos, lo trabajará el conjunto, los 5 estudiantes. Entonces, 3 estudiantes trabajarán, por ejemplo, van a estimar o van a calcular el tamaño de muestra para una media y 2 estudiantes van a hacerlo para la proporción, por ejemplo, y todo el grupo hará el otro de la proporción. Eso es lo que quiere decir ahí en este caso. Continuando, entonces, en el caso de la proporción es muchísimo, o sea, es muy sencilla, muchísimo más sencilla. Tenemos la fórmula que aparece en el módulo, hay 2 fórmulas, pero que arrojan lo mismo, como les decía, indican lo mismo. Necesitamos el tamaño de la proporción, necesitamos el nivel de significancia, es esto. Nivel de significancia, la confianza, el cuantil Z, la desviación poblacional, bueno, la precisión, acá en este caso. Esta es la probabilidad de encontrar elementos en la población con la característica estudiada. La precisión y el tamaño de la muestra. Entonces acá, si observamos o nos devolvemos un poco, acá aparecía una varianza, ¿cierto? El sigma cuadrado. Ese sigma cuadrado, en este caso de proporciones, como tiene una distribución binomial, lo que hace es, esa varianza se reemplaza por P multiplicado por Q, que es la varianza en este caso en una distribución binomial, o que tiene estas características. Si observan, acá lo coloqué, 0.25. Entonces, lo mismo, tomar cada uno de los datos, los valores y reemplazarlos. Acá coloqué 0,5 y 0,5, ¿por qué? Bueno, otra precisión, el nivel de significancia alfa, esta letra griega, A, el nivel de significancia siempre se trabaja entre 1% y 10% máximo. Acá le podemos colocar en porcentaje para que se den cuenta, acá también en porcentaje para que se den cuenta. Y la P y la Q de igual forma, ¿no? La vamos a colocar en porcentaje. Vamos a cambiar el formato, pero siguen siendo esos mismos decimales que habíamos planteado, 0,5 y 0,5. Si ustedes conocen un estudio que otra persona, otros investigadores hayan realizado y donde señalen cuál es la proporción de elementos en la población con esa característica o el porcentaje de elementos con esa característica, pues sencillamente lo ubican ahí. Pero si no conocen nada por ningún estudio, sino que son, pues, es un estudio que no se ha realizado, entonces lo que deben hacer es utilizar 50 y 50, que son los valores de P y Q que maximizan el error, es decir, que sería el máximo valor admitido, entonces por eso se colocarían 50 y 50, ¿sí? 50 y 50, o 0,5 y 0,5. Multiplicamos esos dos valores para que me dé la desviación que voy a reemplazar arriba. El error, y acá reemplazamos los respectivos valores. 40, fila, columna E, fila 40 en la Z, como lo indica acá, elevado al cuadrado por 43, que en este caso está haciendo de P por Q, por E37, que es en este caso el tamaño de la población. Y así pues resolvemos toda nuestra formulita para que obtengamos el valor de N, que en este caso es 261. Es decir, que si vamos a estimar una proporción, necesitamos solamente 261 pacientes para hacer ese análisis. Solamente 261 pacientes para hacer ese análisis. Bien, eso es todo lo que tiene que ver con el tamaño de muestra. Así se calcula el tamaño de una muestra o cuántos elementos debe tener la muestra para hacer el estudio. Vamos a pasar ahora a calcular o a presentar cómo es el tipo de muestreo. En este caso, cada estudiante, repito, debe tener un conjunto de datos o presentar algo así como este recuadro que estoy sombreando. Solamente esto necesita cada estudiante. En esa hoja de tamaño muestra van a aparecer 6 cajitas de estas, una por cada estudiante y una grupal. En el tipo de muestreo, como ya sabemos que vamos a escoger 261 elementos, vamos a ver cómo los vamos a escoger. El tipo de muestreo es la forma cómo se selecciona ese tamaño de muestra. ¿Cuáles van a ser los que se van a incluir? Entonces, tamaño de muestra es cuántos y tipo de muestreos es cuáles.
Entonces acá el tipo de muestreo elegido es el muestreo sistemático. Este muestreo consiste en elegir en seleccionar esos n elementos de la población, cada f elementos. O sea que necesitamos saber cada cuánto. Ese f es lo que se llama la fracción sistemática. La fracción sistemática se obtiene al dividir el tamaño de la población sobre el tamaño de la muestra que nos dio en el paso anterior. Las características de este muestreo es que tienen que tener una lista completa de la población, así también lo tendrían que hacer con el muestreo aleatorio simple, en eso se parecen estos dos muestreos. Pero este muestreo va a generar una muestra que está ordenada, ¿sí? Esas son una de las características. Entonces acá tenemos la formulita para hallar esa fracción sistemática o cada cuánto se van a coger los elementos, n sobre n, 7.479 que es la población, 261 que es la muestra, 28,66 sería esa fracción sistemática. Lo que yo hice fue aproximarla a 28 y escoger un número aleatorio, que es lo que dice el procedimiento del muestreo sistemático, escoger un número aleatorio entre 1 y ese número 28 que es la fracción sistemática. Acá me da 16, pero cada vez que ustedes den enter va a cambiar ese numerito. Entonces lo que les pido es que copien ese numerito, ¿sí? Le den copiar, ¿sí? Control C, y luego cuando vayan a fijarlo, entonces lo peguen solamente peguen el valor. Acá solamente peguen el valor para que no les pegue la fórmula y se quede quieto el número. Bien, entonces acá me quedó 17 porque cada vez no va a parecerse a este porque, como les decía, siempre que se dé un enter, ese número pues va a cambiar. El procedimiento es el siguiente: ustedes colocan, como dice acá, rellena una columna que empiece desde 1 hasta n, en este caso hasta 261, entonces acá 1, 2, 3, 4, ¿sí? Ustedes simplemente colocan los primeros 3 y luego arrastran, ¿sí? Arrastran para que les den los 261. Luego, en la siguiente columna, en la columna número 2, van a empezar ya a hacer su selección sistemática. Ya saben que son 261 pacientes, que es lo que estoy colocando en la primera columna. Ahora les voy a decir cuáles son esos 261 pacientes que van a escoger de los 7.479. Entonces, el primero con el que empiezo es este que fijé acá, que es 17. 17, y a ese 17, entonces, que será el primer paciente que voy a meter en mi muestra, voy a sumarle, este 17 le voy a sumar C20, que en este caso es la fracción sistemática 28, y así voy a seguir sumando. Entonces 17 más 28, 45, 45 más 28, 73, 73 más 28, 101, y así va a quedar conformada su muestra. Hasta ahí sería lo que tiene que ver ya con el muestreo sistemático, es decir, que mi muestra va a ser el paciente 17, el paciente 45, el paciente 73, el paciente 101, y siguen así hasta completar 261 pacientes. Por eso acá coloqué en este recuadro que está en color rojo la letra, que hasta ahí llegaría el muestreo. Pero pues a continuación lo que ustedes hacen es, de forma que si tuvieran toda la información de la población, pues empezar a rellenarla. Por eso no completé toda esta tabla, pero esta es una función muy útil para hacer ese proceso. Buscar vertical. Este C36 es el paciente que va a buscar, que en este caso es el 17, lo va a buscar en la ficha población desde la columna A hasta la columna B, desde la fila 2 hasta la fila 7481, que es donde está toda la información, incluidos los nombres de las variables, y el 3 significa dónde está la variable que estoy analizando. Acá estoy analizando fecha, y la fecha está en la columna número 3. Miremoslo bien acá, devolvámonos acá a población. Miren, fecha está en esta columna número 3, por eso coloqué 3 allá, y antes había seleccionado toda esta matriz. Eso es lo que hace esa función. Entonces doy doble clic, buscar B, señalo el número que estoy buscando, que en este caso es el C36. Voy a quitarle este signo pesos para que se mueva, porque si no le quito el signo pesos no se movería. Población, bueno, acá es importante estos signos pesos para que no se mueva el conjunto de datos, siempre coja esa misma matriz. Como les decía, el 3 indica la columna donde está la variable, o sea que si se van a pasar a la de hora, la columna tiene que ser 4, si se van a pasar a la de sexo, la columna es el 5, y si van a pasar a fecha de nacimiento, así sucesivamente van cambiando este numerito. Este numerito tiene que ir cambiando, y obviamente este número debe ir cambiando, pero va a quedar el mismo número para toda la columna, ¿no? Entonces miremoslo acá. Acá le voy a dar, me cojo en la esquina, le doy doble clic para que baje. ¿Ven? Acá, perdón. Acá voy a quitarle este signo pesos como decía. Y ahora sí, para que empiece a moverse. Ahora acá paso al C37 porque ya está buscando el paciente 45 en el conjunto de la población, allá en toda esa matriz, en esa misma columna, porque la columna 3 es la de fecha.
Si señalo el otro, pues está buscando ya el paciente 73 en toda esa matriz, en la columna 3. Ahora pasemos acá en donde dice hora. Acá está buscando al C36, que es el paciente 17, en toda la matriz que tenemos, pero ya en la columna 4, que es donde está la hora. Y si paso acá, ya está buscando al paciente 45 en toda esa matriz, en la columna 4. Y eso sería todo. Pues básicamente su muestreo llegaría hasta acá, a decir que su lista de personas que usted va a analizar será esta. Será la que aparece acá como 17, 45, sí, esta será la lista de pacientes. Usted va a decir, la lista de pacientes con la que va a trabajar es esta que estoy señalando acá. Y eso sería todo en lo que tiene que ver con el tamaño de muestra y tipo de muestreo. Entonces 5 hojas, población, tamaño de muestra, tipo de muestreo, los videos y las referencias. En el tipo de muestreo solamente es necesario que coloquen uno, ¿sí? Una forma de selección de muestra. No es necesario que coloquen lo de los 5 estudiantes. Eso se va a notar en el video que entrega cada uno, porque ahí en el video que entrega cada uno sí van a mostrar cómo hizo él la selección de su muestra. Muchas gracias.